La sala del elegante hotel resplandecía con un brillo dorado, donde los murmullos de la alta sociedad se entrelazaban con el tintineo de copas de cristal. Ethan, un joven multimillonario de apenas 30 años, observaba desde una esquina. Su figura esbelta y su traje de diseñador no podían ocultar la inquietud que le provocaban las palabras vacías sobre la caridad que resonaban en el auditorio. Mientras que los asistentes a la gala sonreían y aplaudían, su mirada se desvió hacia la ventana, donde la oscuridad de la noche contrastaba con la brillantez del evento. Fuera, en la calle, había una figura solitaria que lo atrapó. Clara, una mujer sin hogar, se acurrucaba en un rincón, cubierta con una manta raída. Su cabello enmarañado y su piel pálida eran un grito silencioso de desesperación. A pesar de la distancia, Ethan pudo ver la tristeza en sus ojos, un reflejo de su propia lucha interna. En un instante, se sintió abrumado por la compasión, un sentimiento que lo impulsó a levantarse y salir de la sala. «¿Qué estás haciendo, Ethan?», se preguntó en voz baja mientras su corazón latía con fuerza. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas curiosas y los murmullos sobre su repentina desaparición. Cada paso hacia la puerta era un acto de rebeldía contra el mundo superficial que lo rodeaba. Al salir, el aire fresco de la noche le golpeó la cara. Ethan se acercó a Clara con cautela, sintiendo el peso de su privilegio en contraste con la cruda realidad que ella vivía. «Hola», dijo, su voz suave pero firme. «¿Tienes hambre?». Clara levantó la vista, sorprendida. «¿Eres de aquí?». Su incredulidad era palpable. La desconfianza siempre era la primera reacción ante la bondad en su mundo. «Sí», respondió Ethan, sintiendo que cada palabra tenía que ser medida. «He estado en una gala benéfica, pero en lugar de quedarme allí, preferí venir a ver cómo estás». Sacó de la bolsa que llevaba una porción de comida caliente y una manta. «Toma esto. No puedo imaginar lo que debes estar pasando, pero quiero ayudarte». Clara lo miró, todavía escéptica. «No necesito limosna», dijo con un tono defensivo, pero su estómago gruñó traicioneramente, revelando su verdadera necesidad. «No es limosna», insistió Ethan ofreciendo la comida. «Es solo un gesto. Por favor, cómelo. No quiero que pases otra noche sin algo caliente en el estómago». La mujer dudó, pero la desesperación la llevó a aceptar. Ethan vio cómo sus manos temblorosas tomaban la comida y en ese momento sintió que algo especial comenzaba a florecer entre ellos, un vínculo inesperado que desafiaba las barreras sociales. «Gracias», murmuró Clara mientras comenzaba a comer. «No muchos se detienen a mirar a los que están en la calle». Ethan se sentó en la acera a su lado. «Eso es triste», dijo, sintiendo una profunda conexión con ella. «La gente tiende a mirar hacia otro lado. A veces parece que se olvidan de que detrás de cada historia de pobreza hay un ser humano». Clara lo miró con curiosidad. «¿Por qué te importa? ¿No tienes cosas más importantes que hacer?». «Quizás», Ethan admitió, «pero creo que todos merecen ser vistos. No sé quién eres ni qué has pasado, pero tu vida importa». La conversación fluyó con una naturalidad inesperada, y por un momento las diferencias que los separaban parecieron desvanecerse. Mientras hablaban, Ethan se dio cuenta de que había encontrado en Clara no solo a una mujer sin hogar, sino a alguien con una fortaleza que él anhelaba. Después de un rato, la comida se acabó y el silencio se instaló entre ellos. Pero no era incómodo. «¿Te gustaría venir conmigo?», Ethan de repente dijo, sintiendo que su corazón dictaba sus acciones. «Tengo una casa grande y... no sé, creo que podrías estar más a gusto allí». Clara lo miró con incredulidad. «¿A tu casa? ¿Por qué harías eso?».
Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Ethan, sintiendo que sus palabras eran más profundas de lo que había anticipado. Y quizás, solo quizás, tú y yo podamos ayudarnos mutuamente. La lucha interna de Clara era evidente. Mientras caminaban hacia la mansión de Ethan, la luna iluminaba su camino, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, en el interior de la lujosa casa, la atmósfera era tensa. Margaret, la madre de Ethan, se encontraba en su habitación, luchando contra una enfermedad terminal que la debilitaba cada día más. La vida había sido cruel con ella, y el peso emocional era un fardo del que no podía desprenderse. Al escuchar el sonido de los pasos de su hijo, levantó la vista, esperando verlo solo. Cuando vio a Clara detrás de él, su corazón dio un vuelco. «Ethan, ¿quién es ella?», preguntó, su voz temblorosa. «Es Clara», respondió Ethan, tratando de sonar casual. «La encontré en la calle y pensé que podría quedarse con nosotros por un tiempo». Margaret observó a la joven, notando la fragilidad en su rostro. «¿Es segura?». La preocupación impregnaba su voz, aunque también había un destello de curiosidad. «Sí, madre. Solo necesita un lugar donde estar», insistió Ethan, intentando tranquilizarla. «Creo que puede ser bueno para los dos». Clara, sintiéndose un tanto fuera de lugar, miró de uno a otro. «No quiero ser una molestia», dijo rápidamente, su voz casi un susurro. «No lo serás», aseguró Ethan acercándose a su madre. «¿Podrías darle una oportunidad, madre? Tal vez su presencia te traiga algo de alegría». Margaret lo miró, sintiendo un atisbo de esperanza en medio de su dolor. «Está bien, Ethan, pero debes asegurarte de que ella se sienta cómoda». «Lo haré», prometió él, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Así, con un lazo inesperado ya formándose entre ellos, la vida de Clara comenzaba a cambiar, aunque los secretos que cada uno guardaba aún estaban por descubrirse. En la mansión, las sombras del pasado acechaban, pero el futuro ofrecía la posibilidad de redención y conexión. La noche había traído consigo la esperanza, pero también la incertidumbre de lo que estaba por venir. Clara se despertó por la mañana, sintiéndose extrañamente renovada. La luz del sol penetraba a través de las grandes ventanas de la mansión, iluminando su habitación con un brillo cálido y acogedor. Se levantó, estiró los brazos y se dirigió a la cocina, donde ya se percibía el aroma del café recién hecho. Ethan estaba sentado en la mesa revisando unos documentos, pero al instante que la vio, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Buenos días, Clara», dijo Ethan, dejando a un lado el trabajo. «Espero que estés lista para un día lleno de sorpresas». «Buenos días, Ethan. Sorprenderme, ¿eh?», respondió Clara, riendo suavemente mientras se servía una taza de café. «Siempre estoy lista para eso». Ethan se inclinó sobre la mesa con una expresión de conspiración en el rostro. «Hoy vamos a llevar a tu madre a un paseo por el jardín. He estado pensando que le haría bien un poco de aire fresco. ¿Qué opinas?». Clara sintió una oleada de alegría al escuchar esto. Desde que había llegado a la mansión, había sentido un profundo deseo de cuidar de Margaret, pero también una necesidad de conocerla mejor. La idea de pasar tiempo juntas, lejos de la habitación fría y oscura donde solía estar, llenó su corazón de esperanza. «Me parece perfecto. Creo que le encantará». Clara sonrió, imaginando a Margaret disfrutando del sol en su rostro. Después de un desayuno ligero y lleno de risas, Ethan y Clara fueron a buscar a Margaret. La encontraron sentada en su sillón, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Al entrar, la luz del sol iluminó la habitación y pareció traer consigo una nueva energía. «Buenos días, madre», exclamó Ethan acercándose a ella.
Clara y yo hemos planeado un paseo por el jardín. ¿Te gustaría acompañarnos? Margaret levantó la vista, sorprendida por la propuesta. Por un momento, su rostro reflejó la duda, como si la idea de salir de la casa le pareciera abrumadora. «No sé, Ethan», dijo, su voz temblorosa. «Hace tiempo que no salgo». Clara se acercó, sentándose en el borde del sillón. Su mirada era suave y comprensiva. «Margaret, sería un placer para mí que me acompañaras. El jardín está lleno de flores y el aire es fresco. Prometo que será un buen momento». Margaret miró a Clara y algo en su mirada la hizo sentir segura. Era como si la calidez de la mujer que había conocido en los últimos días la estuviera envolviendo. Finalmente, asintió con la cabeza. «Está bien, lo intentaré». Ethan sonrió, ayudando a su madre a levantarse con cuidado y sosteniéndola del brazo. Clara la acompañó, asegurándose de que cada paso fuera cómodo y seguro. Al llegar al jardín, el sol brillaba intensamente y una brisa suave acariciaba sus rostros. Las flores estaban en plena floración y el aroma era embriagador. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Clara, mirando a su alrededor con admiración. Margaret sonrió, sus ojos brillando con un destello de alegría que Clara no había visto antes. «Sí, es realmente hermoso. No recordaba lo que se sentía estar rodeada de tanta vida», respondió Margaret, su voz cargada de emoción. Ethan los observaba con una mezcla de alegría y agradecimiento. Sabía que Clara había traído una luz a la vida de su madre, y verlas juntas le llenaba el corazón de esperanza. «Vamos, madre, te mostraré mi lugar favorito», dijo Ethan, tomando a su madre de la mano y llevándola hacia un pequeño banco bajo un árbol frondoso. Mientras caminaban, Clara se quedó atrás un momento, observando cómo madre e hijo se reían y compartían recuerdos. Sentía que había algo especial en la conexión que estaban construyendo. Sin embargo, en su interior también había un peso. La vida en la calle había sido dura, y aunque se sentía afortunada de estar allí, no podía evitar pensar en su pasado. Finalmente, se unió a ellos bajo el árbol y se sentaron juntos en el banco. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un patrón de sombras que danzaban sobre ellos. «Te voy a contar una historia», dijo Clara, rompiendo el silencio. «Una de las primeras cosas que aprendí en la calle es que la gente siempre tiene una historia que contar. A veces esas historias son tristes, pero también pueden ser hermosas». Margaret la miró, intrigada. «¿Y cuál es tu historia?», preguntó con suavidad. Clara tomó una respiración profunda, sintiendo la calidez de la atención de ambas. «Cuando era pequeña, tenía sueños de grandeza. Siempre quise ser artista, pero la vida no fue fácil. Mi madre tuvo problemas, y yo, terminé en la calle. Pero incluso allí, siempre llevaba un cuaderno conmigo, dibujando lo que veía. La vida me enseñó a encontrar belleza en los lugares más oscuros». Ethan escuchó atentamente, sintiendo una profunda admiración por la fortaleza de Clara. Tenía una manera de transformar su dolor en arte, algo que él mismo había luchado por encontrar. «Me encantaría ver tus dibujos algún día», dijo Ethan sonriendo con sinceridad. «Creo que tienes un don». «Quizás un día cuando me sienta lista», respondió Clara, sintiendo una chispa de esperanza. «Pero ahora creo que lo más importante es crear nuevos recuerdos aquí, con ustedes». Margaret, emocionada, tomó la mano de Clara. «Me encantaría ver el mundo a través de tus ojos. Quizás incluso podríamos dibujar juntos un día». Clara sintió que su corazón se llenaba de calidez. La compañía de Margaret y Ethan, así como su disposición para abrirse, le ofrecía una nueva perspectiva. Era como si finalmente estuviera encontrando un lugar al que pertenecía,
A medida que conversaban, Clara comenzó a compartir más historias. Habló sobre las personas que conoció en las calles, las amistades que formó y cómo había aprendido a ser resiliente. Cada palabra que salía de su boca parecía conectar a las tres almas, creando un lazo invisible que las unía en un momento de vulnerabilidad y confianza. A veces, la vida puede parecer una serie de pruebas, pero creo que cada una de ellas nos enseña algo valioso, dijo Clara, mientras una brisa suave movía su cabello. He aprendido a valorar cada pequeño momento de felicidad. La conversación fluyó con naturalidad y el tiempo pareció detenerse. Margaret, que al principio había estado distante, comenzó a abrirse y compartir sus propias historias, sus sueños perdidos y las decisiones que la habían llevado a donde estaba. Ethan, al escuchar a su madre, se dio cuenta de que había mucho más en su historia de lo que había imaginado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Clara sintió que había logrado algo especial. Había creado un espacio seguro y acogedor para que Margaret se expresara, y eso la llenaba de satisfacción. «Gracias por este día», dijo Clara mirando a ambas. «Me siento muy afortunada de estar aquí con ustedes». Ethan sonrió, sintiéndose satisfecho al ver a su madre más viva de lo que había estado en meses. «Y nosotros estamos agradecidos de tenerte en nuestras vidas, Clara». Al terminar el día, mientras regresaban a la casa, Clara sintió que había dado un paso importante hacia su nueva vida. Sin embargo, en su mente, un eco persistente de su pasado la seguía. Mientras se acomodaba en su cama esa noche, se preguntó si algún día podría dejar atrás esas sombras. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. Clara se encontraba en el estudio de Margaret, su corazón palpitando con fuerza mientras sostenía la fotografía que había encontrado. Era una imagen de su madre, una mujer de mirada intensa y sonrisa cautivadora. Había pasado años sin saber nada de ella y ahora de repente se encontraba cara a cara con una parte de su pasado que había creído perdido para siempre. Clara respiró hondo. La tensión en el aire era palpable. «Margaret», comenzó Clara, su voz temblando un poco. «¿Por qué tienes esta foto? ¿Conocías a mi madre?» Margaret, que se encontraba sentada en una silla junto a la ventana, miraba por el cristal como si buscara respuestas en el paisaje. Al escuchar la pregunta, su cuerpo se tensó y su mirada se desvió hacia el suelo. «Clara, eso fue hace mucho tiempo», dijo con un tono evasivo. «Pero era mi madre», insistió Clara, acercándose un paso más. «¿Por qué no me dijiste nada? Necesito saber la verdad». Margaret se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas, un mar de emociones contenidas. «No es tan simple, querida. Hay cosas que nunca debieron suceder, y no quiero que tú te veas arrastrada por mis errores». «Eso no es justo», respondió Clara, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. «Yo tengo derecho a conocer mi historia, a saber de dónde vengo. Por favor, solo dime qué sabes». La tensión entre ambas mujeres aumentaba, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Ethan, que había estado en la cocina preparando té, escuchó las voces elevándose y sintió una punzada de preocupación. Corrió hacia el estudio, abriendo la puerta de golpe. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su mirada alternando entre Clara y Margaret. Clara se giró hacia él, sus ojos brillando con determinación. «Ethan, necesito que me ayudes. Margaret tiene información sobre mi madre y no puedo seguir viviendo sin saber la verdad». Ethan miró a su madre, quien se había encogido en su silla, luchando con sus propios demonios. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué sabes de la madre de Clara?». Margaret respiró hondo, su voz temblando mientras decía: «Clara, lo que sé es doloroso. No sé si estás lista para escucharlo». «Estoy lista», afirmó Clara, su tono firme.
No puedo vivir en la ignorancia. Necesito saber qué pasó. Ethan, sintiendo el peso de la situación, se acercó a Margaret y le puso una mano en el hombro. Mamá, por favor, si hay algo que puedas compartir, ahora es el momento. Después de un momento de silencio que pareció eterno, Margaret finalmente habló. Tu madre era una mujer fuerte, Clara, pero vivió una vida llena de sufrimiento. Cuando te tuvo, todo se volvió más complicado. No pude ayudarla como debí. La vida nos llevó por caminos diferentes. Clara sintió un nudo en su garganta. ¿Qué quieres decir con que la vida les llevó por caminos diferentes? Hubo un accidente, continuó Margaret, su voz ahora un susurro. Tu madre y yo éramos cercanas en nuestra juventud, pero las cosas cambiaron. Ella se fue, y cuando volvimos a encontrarnos, todo era diferente. Pasó tiempo en la calle y yo no supe cómo ayudarla. Cuando te tuvo, la situación se volvió insostenible. No sabía que estaba viva hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara. Entonces, mi madre, ella aún está viva. ¿Dónde está? ¿Por qué no la busqué? Margaret cerró los ojos, como si cada palabra la pesara. Clara, tu madre, no sé si está viva. Después del accidente todo se volvió un caos. Yo creí que la había perdido para siempre y nunca tuve el valor de buscarla. Ethan, al ver la angustia en el rostro de Clara, sintió que su corazón se rompía. Clara, lo siento mucho. Si hay algo que podamos hacer para encontrarla, lo haremos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos encontrar a alguien que ha estado perdido tanto tiempo? Preguntó Clara, con la voz entrecortada. Podemos empezar por preguntar en el vecindario donde vivía, sugirió Ethan. Quizás haya alguien que recuerde algo. Tal vez alguien sepa dónde está ahora. Clara asintió lentamente, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Sí, eso podría funcionar. Necesito saber quién era mi madre realmente. Quiero entender su historia. Margaret observó a Clara, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Lo siento, Clara, nunca quise que esto te afectara. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Clara preguntó, su voz ahora más suave, pero cargada de emoción. ¿De la verdad? Es mi vida, Margaret. Quiero enfrentar mi pasado, no huir de él. Ethan tomó la mano de Clara, buscando transmitirle su apoyo. Estamos contigo, Clara. Haremos esto juntos. Con una renovada determinación, Clara se levantó de la silla. Entonces, empecemos. Quiero hablar con la gente del vecindario. Quiero saber todo lo que pueda sobre mi madre. Margaret miró a su hijo y a Clara, sintiendo que la tormenta que había estado acumulándose finalmente comenzaba a desvanecerse. Te ayudaré, Clara. Quiero que conozcas la verdad, aunque sea dolorosa. Ethan se sintió aliviado al ver que su madre había decidido abrirse, pero también sabía que el camino por delante sería difícil. Podemos salir ahora mismo si quieres. Clara sonrió débilmente, sintiéndose agradecida por el apoyo que había encontrado en Ethan y Margaret. Sí, vamos, quiero empezar a buscar. Mientras se dirigían a la puerta, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La búsqueda de su madre no solo era un viaje hacia el pasado, sino también un viaje hacia la comprensión de sí misma. ¿Qué secretos la esperarían en las calles que una vez había llamado hogar? Al salir de la mansión, el aire fresco la golpeó como un soplo de esperanza. Cada paso que daban hacia el vecindario donde había pasado su infancia era un paso hacia la verdad, un paso que la acercaba un poco más a desentrañar el misterio de su madre y, tal vez, de su propia vida. Mientras caminaban, Clara se dio cuenta de que, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre, también estaba lleno de amor por las personas que la rodeaban. Había encontrado una familia en Ethan y Margaret,
y esa conexión le daba la fuerza para enfrentar cualquier revelación que pudiera venir. «Vamos a encontrar a tu madre, Clara. No importa cuánto tiempo tome», dijo Ethan, rompiendo el silencio. Clara asintió, su determinación renovada. «Sí, vamos a hacerlo». Clara se encontraba en el jardín de la mansión, rodeada de flores que parecían vibrar con la luz del sol. La brisa suave acariciaba su piel, pero su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos de su descubrimiento reciente. Había pasado días intentando procesar la imagen de su madre, la mujer que creía muerta, y el descubrimiento de su conexión con Margaret. La tristeza y la confusión se entrelazaban en su corazón, y sabía que debía hablar con Ethan. Cuando entró a la mansión, encontró a Ethan en la biblioteca, hojeando un libro de arte. Se acercó con el corazón en la garganta, sintiendo que cada paso era una carga de emociones. Ethan levantó la vista, y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y curiosidad. «Clara», preguntó cerrando el libro, «¿todo bien?» «No, no estoy bien», respondió ella, su voz temblando. «Necesito hablar contigo. Es sobre lo que descubrí». Ethan se puso de pie, dejando el libro a un lado. La seriedad en su rostro le hizo comprender que este no era un momento trivial. Clara tomó aire, intentando calmar su agitación interna. «He estado investigando sobre mi madre», comenzó. «Descubrí una foto de ella en el álbum de Margaret. No puedo dejar de pensar en lo que eso significa». Ethan frunció el ceño, su mente empezando a procesar la información. Clara continuó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «Cuando confronté a Margaret, no me dio respuestas claras. Me dijo que no podía hablar de eso, pero yo siento que hay algo más», dijo, su voz quebrándose. «Siento que la historia de mi madre y la de Margaret están conectadas de una manera que no entiendo». Ethan se acercó a ella, sus manos en sus hombros, dándole una sensación de estabilidad. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, su voz suave y alentadora. «Quiero saber la verdad. Necesito saber por qué mi madre estuvo en esa foto y por qué Margaret parece rehuir el tema», respondió Clara, sintiendo que el peso de la incertidumbre era cada vez más pesado. Ethan asintió, comprendiendo la intensidad de la búsqueda de Clara. «Entonces, enfrentemos esto juntos. Hablaré con mi madre. Tal vez, si le preguntamos directamente, ella se abra más», propuso Ethan, decidido. La mirada de Clara se iluminó con un destello de esperanza, pero también con una sombra de miedo. Lo que estaban a punto de hacer podría alterar el delicado equilibrio que habían logrado. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la detuviera. Ambos se dirigieron al salón, donde Margaret estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su expresión era distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Ethan y Clara intercambiaron una mirada antes de que él se aclarara la garganta. «Mamá», comenzó Ethan, «Clara y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Margaret giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó en ellos, y una nube de preocupación cruzó su rostro. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz suave pero tensa. Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «He encontrado una foto de mi madre en el álbum familiar», dijo, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «Necesito saber qué pasó y por qué mi madre está en ese álbum». Margaret palideció, como si las palabras de Clara hubieran sido un golpe físico. Clara vio cómo la tensión en su rostro aumentó y su corazón se aceleró. «No deberías haber mirado esas fotos, Clara», dijo Margaret, su voz temblando ligeramente. «Pero tengo que saber la verdad», replicó Clara, su determinación floreciendo. «No puedo seguir viviendo con este vacío. Necesito entender».
Ethan se acercó un poco más, apoyando su mano en la de Clara, como si le diera fuerza. «Mamá, por favor, Clara no es solo una extraña en nuestra vida. Ella es parte de nuestra historia». Su tono se volvió firme. ¿Qué pasó realmente? Margaret bajó la mirada. Su expresión se tornó melancólica. Clara sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo era una eternidad. «Fue hace muchos años», comenzó Margaret, su voz apenas un susurro. «La vida no siempre es sencilla y a veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias devastadoras». Clara sintió que una punzada de ansiedad recorría su cuerpo, pero se mantuvo en silencio, escuchando cada palabra. «Tu madre», continuó Margaret, sus ojos vidriosos, «era una joven llena de sueños, pero también estaba atrapada en un mundo que no entendía. Tuve que tomar decisiones difíciles. Ella no estaba lista para ser madre. Fue un tiempo oscuro para mí, y la culpa me ha seguido desde entonces». «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Clara, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «¿Por qué no me dejaste saber que mi madre estaba viva?». «Quería protegerte», respondió Margaret, su voz quebrándose. «No quería que cargaras con el peso de mi pasado. No sabía cómo explicarte todo esto sin que te hiciera daño». Ethan apretó la mano de Clara, sintiendo la intensidad de la conversación. «Pero ahora sabemos que el pasado no se puede enterrar para siempre», dijo él, su voz calmada pero firme. «Clara necesita entender quién es y de dónde viene». La habitación se llenó de un silencio denso. Clara sentía que su corazón se rompía entre la esperanza y la tristeza. Finalmente, Margaret levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu madre tenía una vida que nunca imaginaste. Ella era una mujer increíble, y aunque tomé decisiones que creí correctas en su momento, siempre he vivido con el remordimiento de haberla dejado ir. La culpa me ha consumido», confesó, su voz llena de dolor. «Pero yo no tengo que cargar con eso», dijo Clara, sintiendo que la angustia la envolvía. «Quiero conocerla, quiero saber de su vida». Margaret se secó las lágrimas con un gesto tembloroso. «Si decides buscarla, debes estar preparada para lo que podrías encontrar. Su vida no fue fácil y no todo lo que descubras será bonito», advirtió, su preocupación reflejada en su rostro. «No me importa», respondió Clara, su voz firme. «Solo quiero la verdad, por dura que sea». Ethan se quedó a su lado, apoyándola. «Juntos enfrentaremos lo que venga», dijo él, su mirada decidida. «No estás sola en esto». Clara sintió una oleada de gratitud y amor hacia Ethan. Era el ancla que nunca supo que necesitaba. La conexión entre ellos se hacía más fuerte y en medio de la tormenta emocional había un destello de esperanza. «Entonces, ¿puedes ayudarme a encontrarla?», preguntó Clara, su voz llena de anhelo. Margaret asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Sí, Clara, haré lo que esté en mis manos para ayudarte a encontrar a tu madre», prometió. «Pero ten en cuenta que esto también puede abrir viejas heridas». Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había comenzado un camino hacia la verdad, y aunque sabía que sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La conexión que había empezado a formarse entre ella y Margaret se sentía más fuerte, más real. En ese momento, comprendió que su búsqueda no solo se trataba de conocer a su madre, sino también de reconstruir su propia identidad y sanar las heridas que las separaban. Mientras la tarde avanzaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Clara y Ethan intercambiaron miradas, sabiendo que, aunque la vida era incierta, estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa juntos. Clara se encontraba en la cocina de la mansión, sumida en la mezcla de aromas que provenían de la olla en el fuego.
La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa, donde había dispuesto los ingredientes para la cena. A su lado, Margaret la observaba con una sonrisa, sintiendo el calor de la camaradería que había ido floreciendo entre ambas. ¿Te gusta cocinar, Clara?, preguntó Margaret, con la voz suave y reconfortante que había adoptado desde que Clara llegó a su vida. «Me gusta más que comer», respondió Clara, riendo con un brillo en los ojos. «Es como un pequeño ritual. Cada ingrediente tiene su lugar y al final es un acto de amor». Margaret asintió, recordando su propia pasión por la cocina en tiempos pasados. La enfermedad había limitado sus fuerzas, pero la presencia de Clara le otorgaba una nueva perspectiva sobre la vida. Entonces, deberíamos cocinar juntas más a menudo. Hay tanto que puedo enseñarte. Clara se volvió hacia ella, sus mejillas sonrojadas por el cumplido. Me encantaría aprender de ti. Siempre he querido saber cómo hacer el estofado que mencionaste la primera vez que hablamos. Es un secreto familiar, bromeó Margaret, pero creo que puedo hacer una excepción. Ambas rieron, dejando que el sonido llenara la habitación, un eco de la alegría que había comenzado a florecer en la mansión. Mientras tanto, Ethan estaba en la sala de estar, revisando algunos documentos en su laptop, pero su mente divagaba. No podía dejar de pensar en cómo las cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Clara había traído no solo luz a la vida de su madre, sino también una nueva chispa a su propio ser. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba: la presión constante de su familia para seguir el legado empresarial. De repente, la risa de Clara y Margaret interrumpió sus pensamientos. Se levantó y se acercó a la cocina, sintiendo una oleada de gratitud. «¿Qué estáis cocinando, damas?», preguntó con una sonrisa. «Estofado de carne», respondió Clara, inclinándose un poco hacia atrás para mostrar la olla burbujeante. «¿Quieres unirte a nosotras?». «Claro», dijo Ethan, sintiéndose aliviado por el ambiente cálido que se respiraba. «He estado trabajando demasiado últimamente. Quizás esto me ayude a desconectar un poco». Margaret lo miró. Su expresión se tornó seria por un momento. «Ethan, querido, hay algo que deberías considerar. ¿Este negocio familiar realmente es lo que deseas?». Ethan se quedó en silencio. Clara lo observaba, notando la tensión en su rostro. «No es fácil, Margaret. Hay tantas expectativas, pero...». Su voz se suavizó. «He estado pensando en seguir mi pasión por el arte». «Eso suena maravilloso», dijo Clara, su entusiasmo evidente. «Siempre has compartido tus dibujos conmigo. Deberías hacerlo». Ethan sonrió, sintiendo una mezcla de aliento y miedo. «Lo sé, pero la familia no lo vería de la misma manera. Si no sigues tu corazón, vivirás con el arrepentimiento». Ethan asintió lentamente, contemplando sus palabras. La cena continuó entre risas y buena comida, pero la conversación había dejado una huella en su mente, un dilema que necesitaba resolver. Mientras se sentaban a la mesa, el ambiente era cálido y acogedor, pero Ethan sentía un torbellino de emociones. Esa noche, Clara se retiró a su habitación, con la cabeza llena de pensamientos sobre los eventos del día. Mientras se preparaba para dormir, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Al mirar la pantalla, vio un mensaje anónimo que la hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Ten cuidado. Las sombras del pasado aún te acechan». Su corazón se aceleró. La advertencia resonaba en su mente, y aunque había encontrado seguridad en la mansión, sabía que su pasado nunca había estado completamente enterrado. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? ¿Sería una advertencia de aquellos que la habían hecho sufrir antes? Clara se sentó en la cama, el mensaje aún en su mano.
Las sombras del pasado parecían acercarse, dispuestas a arruinar la paz que había encontrado. Se preguntó si debía compartir el mensaje con Ethan y Margaret. Sin embargo, temía que al hacerlo podría desatar una tormenta de preocupación que aún no estaba dispuesta a enfrentar. Decidió que lo mejor sería esperar. Quizás era solo un mensaje sin sentido, una de esas cosas que la gente enviaba sin pensar. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que no podía ignorar lo que había pasado. Las revelaciones sobre su madre y la conexión con Margaret habían sido transformadoras, pero también había dejado un rastro de incertidumbre. Esa noche, Clara se recostó en la cama con la mente inquieta. Las sombras del pasado parecían alargarse en su mente, y aunque había encontrado un nuevo hogar, la verdad seguía siendo un laberinto del que no sabía cómo escapar. Las palabras del mensaje resonaban en sus pensamientos, y mientras luchaba por encontrar el sueño, sabía que el peligro aún podía estar muy cerca. Por otro lado, en la sala de estar, Ethan no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con su madre y Clara. Se sentó en el sofá, con un vaso de agua en la mano, meditando sobre su futuro. La idea de seguir su pasión por el arte lo llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Había pasado años cumpliendo con las expectativas familiares, y ahora se encontraba en una encrucijada. Margaret, sintiendo la inquietud de su hijo, se acercó. ¿Todo bien, Ethan?, preguntó, sentándose a su lado. Sí, solo pensando en el futuro, respondió, su voz teñida de incertidumbre. Es bueno pensar en el futuro, dijo Margaret tomando su mano, pero recuerda que el futuro no está escrito. Tienes el poder de cambiarlo. Lo sé, pero a veces siento que no tengo el derecho a hacerlo, admitió Ethan, sintiéndose vulnerable. Siento que estoy decepcionando a todos si no sigo el camino que ellos trazaron para mí. Lo que necesitas recordar es que tu vida es tuya, le dijo Margaret con firmeza. Siempre estaré aquí para apoyarte, sin importar el camino que elijas. Ethan sonrió, pero su mente seguía agitada. ¿Podría realmente dejar todo atrás y seguir su pasión? La incertidumbre era abrumadora, pero la conversación con Clara y su madre había despertado en él una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, era hora de que todos comenzaran a vivir sus propias verdades. No sé si puedo aceptar eso. No quiero ser una carga. Te prometo que no lo serás, Ethan dijo con firmeza. Solo quiero ofrecerte un lugar donde puedas descansar y empezar de nuevo. A veces un pequeño cambio puede marcar la diferencia. Finalmente, Clara asintió, aunque todavía recelosa. Está bien, solo por esta noche. Ethan sonrió, sintiendo un alivio inesperado. Vamos entonces. Te prometo que no te arrepentirás. Ellos ven el negocio como la única opción viable. Quizás es tiempo de que empieces a ser honesto contigo mismo, sugirió Margaret, su voz llena de sabiduría. La vida es demasiado corta para vivirla por otros. Sabes que tienes razón, respondió Ethan, dejando escapar un suspiro. Solo tengo miedo de decepcionarlos. Dejar que el miedo te controle no es una forma de vivir, le recordó Clara, con la sinceridad que había ido cultivando.